Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora. Muy buenos días, amigos, les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a Identidad Informa. Y lo que esperaban muchos el día de ayer se dio. La fiscal de la Nación interrogará al presidente Pedro Castillo el 14 de diciembre a las 10 de la mañana. Ha dado hora y fecha, pero el lugar ya lo decía el presidente. Para este tema y otros temitas más que agarrar esto, estamos con el doctor José Urquizo, abogado penalista. Doctor, muy buenos días. Buenos días Rafael. Bueno, ¿qué opinión le merece este tema? Bueno, yo creo que todas las investigaciones son importantes. Es necesario acopiar una serie de elementos probatorios y dentro de esa perspectiva, pues bueno, el testimonio, en este caso el testimonio del presidente de la República, es de suma importancia. ¿Pero el presidente puede negarse a declarar? Es un testigo. Pero puede negarse, ¿está en su derecho de negarse también? No, los testigos no están en derecho de negación, no están en negación. Los testigos simplemente señalan lo que ven o lo que han vivido de una manera directa. ¿Podría ser incluido en la investigación también el presidente? Bueno, esa es una de las tantas posibilidades, obviamente. ¿Y la pesquisa hasta dónde podría llegar? Bueno, en primer lugar están investigando a otras personas. Sí. ¿No? El tema de los ascensos. Claro, ese es el objeto, pero están investigando a otras personas que han participado en ese tema. Entonces, en consecuencia, lo más importante no es en este caso el testigo, lo más importante es todos los elementos probatorios alrededor de estas personas a las cuales tú les haces una imputación. Y estas personas por sí se podrían negar a declarar. Estas personas siguen protegidas por la presunción de inocencia, porque ya están investigadas en una investigación preliminar. Y entonces están rodeadas de todas las garantías. Bueno, en ese marco es posible que ellos digan, bueno, yo voy a declarar o yo no voy a declarar. Entonces lo importante es hacia dónde van a orientar. Y yo le voy a hacer una pregunta antes de entrar a la entrevista. La justicia penal como arma política, ¿se está usando? Bueno, históricamente la lucha del derecho penal ha sido... ¿Cómo derrotar al adversario? Que el derecho penal no sea un instrumento contra el disidente. Es decir, que yo no utilice el derecho penal contra el disidente. Normalmente en los regímenes autoritarios eso pasa, comienzan a instrumentalizar mecanismos para, ¿no?, reducir a la nada y penalizar a los disidentes. En este caso serían los disidentes políticos. Pero también hay otro tipo de disidentes culturales, disidentes de carácter económico. Claro. ¿No? Y eso hay que aceptarlo, ¿no? En una sociedad plural como la nuestra, eso es materialmente imposible, porque además venimos protegidos por las normas fundamentales, y las normas fundamentales son orientadoras, ¿no? Y además por su propio carácter, pues son derechos de carácter subjetivo que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Puede existir pero quiero aclararte algo, disculpa que te interrumpa. La idea del derecho penal que nosotros tenemos, claro, es un instrumento de garantía. Mucha gente que cree que el derecho penal ha sido creado con finalidades puramente punitivas. En realidad el derecho penal lo que hace es crear una salvaguarda. Garantista. Aparte que es garantista solamente cierto tipo de conductas, o sea, no son todas las conductas, sino cierto tipo de conductas, aquellas que laceran bienes jurídicos o ponen en peligro bienes jurídicos, como son la vida, el patrimonio, ¿no?, la libertad, etcétera, etcétera, y también bienes jurídicos de carácter institucional, obviamente. Y entonces crea cierto tipo de conductas y en esas conductas intenta sintetizar solamente aquello que es altamente lesivo, y ese es el punto, ¿no?, de referencia. Y en consecuencia, cuando no se da ese punto lesivo, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no?, de que sea, se dice, atípico, es decir, que no tenga relevancia jurídico-penal, y eso es importante. Eso es importante porque tenemos otros instrumentos, está el derecho civil, está el derecho administrativo, que pueden servir, en este caso, ¿no?, para tomar medidas de otra naturaleza. Usted habla de la relevancia penal. ¿Existe responsabilidad penal en una persona jurídica? Pero por supuesto, ¿no? Tenemos una figura en el artículo 23 del Código Penal
que señala, ¿no?, que no es en el sentido clásico, porque eso se está discutiendo aún, Claro. ¿no? Y hay muchas tendencias a hacer imputaciones. Nuestro Código Penal en ese sentido, ¿no?, todavía es bastante prudente, pero tenemos la figura del actuar por otro, en el sentido de que el gerente general o el representante legal incluso ya se ha espaciado hacia el representante fáctico, puramente fáctico, es responsable en la medida que genere, pues, ¿no?, o sintetice a través de su empresa hechos antijurídicos, por ejemplo, venta de armas ilícitas, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, pero dice la justicia penal se está volviendo normal en la política peruana. ¿Y dónde queda el estigma, la imagen, el buen nombre, la reputación de la persona? Tenemos dos cosas. En primer lugar, en el Perú hay una tendencia a denunciar. Sí. Pues es una tendencia, yo diría, bastante extrema. Y entonces el Ministerio Público tiene que generar un poderoso filtro para ver si efectivamente tantas denuncias, ¿no?, porque aquí parece que las susceptibilidades son muy grandes, y tantas denuncias... Hay tantos fiscales para tantas denuncias. Bueno, yo creo que aún así se requiere mayor personal, probablemente altamente tecnificado, porque no todo puede, pues, terminar en una denuncia, y luego esas denuncias, esas personas no son responsables de lo que denuncian, y como tú acabas de decir, terminan estigmatizando a una persona, Sí. ¿no? Alguien va y publica en los periódicos, sí, pero ese señor ha sido denunciado, ¿no? Y a veces no se sabe ni el tenor de la denuncia, ni quién denunció, ni cuáles han sido los intereses, ¿no? O hay personas también que denuncian a los funcionarios porque consideran que no los han favorecido, no han logrado sus fines. Bueno, esas cosas tenemos que controlarlas. El Ministerio Público tiene una gran capacidad. Yo me imagino que necesitan estos mecanismos, como he dicho antes, filtrantes, que revisen todo, y si efectivamente tiene un valor desde el punto de vista del derecho penal, con elementos materiales, con indicios, bueno, pues puede hacerse y llevarse adelante una investigación. Yo sí creo eso. Hay un caso emblemático, el de Keiko Fujimori, que todas las semanas vemos que aparece una investigación. Lo que pasa es que sí, y existe una frase por ahí, he escuchado a distinguidos periodistas que dicen, pues, que la política se ha judicializado. Así es. Eso no debería ser, ¿no? Porque incluso, fíjense, cuando comienzan a mezclar, porque el lenguaje es muy importante, el de la política, y que se ha judicializado, en realidad no estamos hablando del derecho penal, porque el derecho penal está vinculado ¿a qué? A las conductas de los sujetos como tales. Okay. Desde el año 1930 el profesor Hans Belze, ¿qué es lo que dijo? ¿No? El injusto es personal, yo respondo por mis actos. Así es. Y eso se ha convertido en un elemento desde el punto de vista de la culpabilidad. Cuando tú vas a atribuir culpabilidad a una persona, ¿qué es lo que le dices? Tú respondes por tus actos. Y eso es importante, porque en todo caso no existen responsabilidades colectivas, y en consecuencia tú no puedes hacer imputaciones en un sentido genérico y abierto. Ya, pero ¿no? Cada persona por lo que ha realizado o por lo que dejó de hacer. En este caso de nuestro presidente con sombrero, dice, uno diría, el que no la debe no la teme. Bueno, ese es un lenguaje, ¿no? Sí. Que además no es la primera vez que se utiliza. No, pero... Son frases hechas, pero las frases hechas, pues, pueden servir, ¿no? Como un subtítulo. Pero realmente el derecho penal no trabaja así, el Ministerio Público no trabaja así. El Ministerio Público trabaja sobre situaciones concretas, sobre elementos materiales, probatorios de carácter concreto, para poder luego sustentar sus posiciones, y eso es importante. Y el otro aspecto importante es que se tiene que adherir a la norma, es decir, no se le ocurra a un fiscal decir, bueno, yo tengo esto, yo creo que esto es, no señor, ahí hay que ver si efectivamente los rangos de la norma alcanzan a una conducta determinada, y eso también es importante. Pero haciendo un análisis político, doctor Urquizo, la situación del presidente Castillo Terrones, ¿cómo la analiza usted? Bueno, yo creo que en realidad cualquier análisis para cualquier ciudadano en general, y también incluso para cualquier funcionario, hay que tener un cierto margen de prudencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces delante de las altas autoridades aparecen personas que cumplen funciones también, sí, claro, jerarquizadas, que pueden estar, ¿no? Torciendo las bases mismas, ¿no? De las ideas iniciales que puede tener un alto funcionario de la República.
Entonces, por eso el Ministerio Público tendrá pues la posibilidad de evidenciar si A es A y B es B, y eso es importante. Y esta famosa vacancia promovida por un grupo del Congreso. Bueno, pero eso ya es un tema político, eso Claro, ya no es claro. un tema del derecho penal, ¿no? Yo preferiría distanciarme. Pero puede llegar a vincularse en la investigación al presidente Castillo. Desde luego, como cualquiera, Ok. como cualquier persona. Imaginemos que comienza el Ministerio Público a hacer una investigación de 2 personas y luego llama a varios testigos. Y luego en el camino aparecen elementos probatorios que los testigos no son tan testigos, sino que han participado, ¿no? De manera, como dije antes, de una manera, ¿no?, lacerante hacia el derecho penal, es decir, hacia la lesión de bienes jurídicos. Entonces los tiene que incluir. Claro, pero Y en ese momento ya están protegidos por la presunción de claro, inocencia. recordemos que analizando la Constitución, hay un artículo de la Constitución que dice que el presidente no puede ser investigado ni acusado. Durante su mandato. Claro, eso es para preservar su posición como líder de la patria, ¿no? Como Así primer mandatario. Así es, doctor. ¿No? Muy bien. Doctor Urquizo, le quiero agradecer. Me parece muy interesante seguir conversando con usted en este momento. Lo único que esperemos es cuánto va a tardar esta investigación. El máximo son 120 días, o sea que ya ya vamos a tener pronto el máximo, ¿no? Así que vamos a tener información ya más puntual. Pero la gente que está alrededor del presidente, el ex secretario de Palacio, el señor Pacheco, que se encontró $20,000 en un baño, Bueno, él tendrá que responder, pues, él tendrá que responder. ¿no? Es que eso es el derecho penal, Así es. ¿no? Y eso es una ventaja, hay que mirarlo como una ventaja, que no se traslada a las responsabilidades de manera así por un acto de fe, sino por actos materiales. Doctor Urquizo, mucho gusto en verlo y gracias a otra oportunidad. Igualmente, Rafael, muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, muy un gusto amable. conversar con usted. Bueno. Ya venimos después de una pausa, amigos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.